Je vous remercie. Alissa. Muito obrigada. A minha primeira questão tem a ver exatamente com aquilo que o Filipe disse e eu fiquei um pouco desiludida por não haver no programa para 2012 nenhuma referência a um mínimo de coordenação fiscal dos impostos diretos, porque penso que isso acaba por ser, neste momento, um forte elemento de distorção da concorrência. Uma segunda nota sobre a ajuda dos Estados ao setor financeiro. Tenho dúvidas que se possa regular claramente essas ajudas sem que se avance com o enquadramento europeu para a crise dos bancos, para que sejam eles próprios, os bancos, a criar um fundo para a sua solução, em vez de continuarmos com a intervenção a ser feita pelos próprios Estados-membros. E esse salto está a tardar em termos de Comissão. Gostava de saber qual é a articulação que há com Barnier nesse processo. Terceira questão, eu tenho muitas dúvidas que três agências que dominam 96% do mercado, estou-me a referir às agências de notação, e em que duas delas têm em grande medida os mesmos acionistas, não configurem uma situação de violação de concorrência fortíssima. Mas gostava, de facto, que respondesse a esta questão, porque me parece muito importante. Uma última pergunta rápida sobre o processo de fusão Euronext-NYSE com a Deutsche Börse. Neste momento, sei que foram propostos remédios. Será que isto pode introduzir definitivamente mais transparência no mercado e criar condições para o aumento do financiamento da economia real? Ou considera que, de facto, isto vai violar alguns elementos de concorrência? Neste momento, o debate está em curso. Obrigada. ¿En español? Muchas gracias. Tout d'abord en français. Ouais. Je ne peux pas faire de commentaires sur votre première question, sur l'Euribor. Dans le futur, je ferai quelques remarques, mais pas, je ne peux pas aujourd'hui. Sur l'arrêt de la Cour, la référence à Gibraltar, effectivement, on est très content de cet arrêt de la Cour. On est très content parce qu'on a suivi les positions de la Commission là-dessus. La Cour a appuyé les arguments de la Commission consistant à dire qu'il y avait une discrimination par le traitement sélectif de certaines entreprises à Gibraltar, et c'était précisément les entreprises offshore. Ce n'est pas seulement un cas où les éléments de discrimination à travers une différenciation de niveau des impôts a été reconnu comme contraire à nos règles de la concurrence, mais en même temps, c'est un arrêt de la Cour qui établit des difficultés pour les paradis fiscaux. Je crois que c'est très très bon, pas seulement dans le domaine de cet État, mais en général. Comme conséquence de l'importance de faire une analyse plus complète et plus approfondie des questions de discrimination à travers les impôts, du point de vue de la concurrence, je demandais à la DG Concurrence, de préparer un document pour discussion de comment on peut renforcer nos actions contre ce type de discrimination dans le cadre du contrôle d'aide d'État. Et comme je sais que M. Lambert est très proche à ces discussions, j'aimerais bien lui tenir, lui personnellement et le comité, au courant de nos conclusions ou de nos considérations, et j'espère compter avec votre coopération et votre appui dans ces discussions, que je crois que c'est très important. Je disais avant, en répondant à Mme in 't Veld,
que pour la question d'État dans une période de consolidation fiscale, c'est très important aussi de ce point de vue-là, pas seulement du côté dépenses, c'est aussi du côté revenus, des budgets. Alors, j'espère qu'on aura des discussions plus approfondies là-dessus pendant le 2012. Elisa, coordinación fiscal. Me remito a lo que acabo de responder al señor Lambert. Desde el punto de vista de la competencia, de política de competencia, de control de ayuda de Estado, no podemos decidir qué impuestos establecen los Estados miembros, ni podemos legislar en materia de coordinación fiscal. Por supuesto, en la medida en que haya una mayor coordinación fiscal, las distorsiones de competencia en el interior de nuestro mercado único disminuyen, y en particular a través de la coordinación, que siempre implica una voluntad política por parte de quienes deben coordinarse, que son los Estados que deciden impuestos, podremos obtener resultados que no se pueden conseguir solo a través del control de ayudas de Estado, porque tenemos esa limitación a la que me refería antes, una diferencia no explicable, pero existente en la práctica entre dos Estados miembros no puede ser eliminada a través del control de ayudas de Estado, según la jurisprudencia. Cada Estado miembro tiene en su respectivo mercado capacidad, no para introducir discriminación en el interior de cada mercado nacional, pero sí para establecer diferencias con el mercado del país vecino, incluso viviendo en un mercado único. A través de la coordinación se pueden conseguir eliminar distorsiones que no se pueden atacar por el control de ayuda de Estado. El Consejo ECOFIN creó hace años el llamado Grupo Primarolo para eliminar, por acuerdo entre los Estados miembros, prácticas tributarias y fiscales nocivas desde este punto de vista. Yo, en este momento, que no estoy a cargo ahora de esa responsabilidad, no sabría decir cuál es el estado actual de las discusiones de ese grupo, que regularmente informaba a los ministros de Economía y Hacienda en el seno del ECOFIN de sus resultados. En este momento no sé si sigue activo o no, pero debiera seguir activo en todo caso. ¿Cómo abordar la crisis bancaria? Ayudas de Estado, el control de ayuda de Estado es un instrumento que lo estamos utilizando prácticamente todos los días, pero que no es el instrumento que debiera existir. Yo no digo que no deba existir el control de ayudas de Estado al sistema financiero, por supuesto que debe existir, pero lo estamos utilizando desde el origen de esta crisis también para sustituir la ausencia de mecanismos de resolución. Por poner el caso reciente, sin poner ejemplos, que luego son malentendidos. Cuando adoptamos una decisión sobre un plan de reestructuración de un banco, a veces en esa decisión exigimos desinversiones, exigimos cambios en el modelo de negocio, en el business model, exigimos determinado tipo de condiciones para el reparto de los esfuerzos, de la contribución de cada una de las partes implicadas en la reestructuración, etc. Parte de esas decisiones corresponden normalmente a los mecanismos de resolución de crisis, que no existen. Esta tarde viene Michel Barnier. Michel Barnier prepara, y discutiremos en la Comisión dentro de poco tiempo, una iniciativa para establecer esos mecanismos a nivel europeo. Existen en algunos Estados miembros, no en todos, pero no existen a escala europea, y cada vez que tenemos un caso cross-border hay dificultades adicionales. Mesmo a situação da concorrência no caso das imposições aos países que estão debaixo do controle da Troika. Há aí elementos de distorção de concorrência, porque os bancos desses países estão sujeitos a regras diferentes das regras normais de funcionamento do mercado. En los casos de países sometidos a programa
de programa Unión Europea, Fondo Monetario, la Dirección General de Competencia participa, exigimos y vigilamos por el cumplimiento de las reglas de ayuda de Estado, pero otro tipo de condiciones pueden ser específicas para países que tienen una situación específica. No es contrario a las reglas de la competencia o de ayudas de Estado el que, ante situaciones especialmente difíciles, las condiciones sean especialmente exigentes. Eso forma parte de la lógica. Otra cosa es la opinión que merezca cada una de las condiciones establecidas. Agencias de rating, agencias de calificación de riesgos. Es verdad que, habiendo en torno a 30 agencias registradas en la Autoridad Europea, en ESMA, hay 3 grandes. Y fuera de la Unión Europea existen esas 3 grandes agencias también. Incluso entre las 3 no todas son igual de grandes. Hay 2 que son más grandes que la tercera. Pero eso por sí mismo no es un problema de antitrust. No es un problema de abuso de posición de dominio. Cuando se analiza la situación de las agencias de calificación de riesgos, se llega a la conclusión de que requieren una regulación, y eso es lo que acaba de aprobar la Comisión la semana pasada. Por tercera vez, desde el inicio de la crisis, hemos aprobado regulaciones que ahora vendrán a discusión al Parlamento y al Consejo sobre las agencias de calificación de riesgos. Yo he analizado todos, la Dirección General, he analizado todos y cada uno de los aspectos del mal funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos, y son muchos aspectos. No he encontrado en ninguno de esos aspectos de mal funcionamiento soluciones que procedan del antitrust. Si lo encuentro, inmediatamente abro una investigación, porque creo que es una prioridad conseguir cuanto antes un funcionamiento satisfactorio de ese sector, que no es ni mucho menos la situación actual. El funcionamiento de las agencias es altamente insatisfactorio y a veces crean más problemas de los que presuntamente resuelven. Pero las soluciones necesarias, y muchas de ellas están en la propuesta aprobada la semana pasada por la Comisión, no pasan por abrir un caso artículo 102. Sinceramente, no pasan por ahí. El problema no es ese. El problema tiene que ver más bien con conflicto de intereses, por ejemplo, o con falta de transparencia en la metodología de sus análisis, o con falta de transparencia en la forma a través de la cual llegan a una determinada conclusión para calificar un determinado riesgo. Pero eso no es en sí mismo un problema antitrust. Son problemas de otra índole, muy serios, que hay que afrontar cuanto antes, pero no son problemas antitrust. Y por último, la fusión entre New York Stock Exchange y Euronext y Deutsche Börse está siendo analizada, como es conocido. Fue notificada el verano pasado formalmente. Antes, durante la primera mitad de este año, tuvimos conversaciones en fase de prenotificación de la fusión, desde febrero. En este momento, el viernes pasado, hemos recibido propuesta de remedios para intentar superar las objeciones que transmitimos a las partes, y debo decir que son objeciones serias, y las partes saben que son objeciones serias. Estamos analizando las propuestas de remedios de las partes que llegaron el viernes. Serán objeto de un market test. En la medida en que las partes han propuesto remedios, el plazo para tomar la decisión ha pasado del 22 de diciembre al 23 de enero. Por lo tanto, antes del 23 de enero tomaremos una decisión a la luz de las objeciones que expusimos a las partes y a los terceros interesados, y a la luz de las soluciones que las partes han dado
o puedan dar en el futuro a las objeciones que he pronunciado, pero no puedo anticipar el resultado del análisis.